Muy bien, jóvenes, pues continuemos. Si quieren agarrar sus sillas y separarse un poquito, lo pueden hacer, ¿eh? Simplemente que tengan, que alcancen a ver de este lado. Y mientras lo hacen, si quieren hacerlo, por favor, nuestro hermano Gibran, que nos va a compartir. Duro y a la cabeza fue la indicación. Entonces, pónganse algo, no, no se crean. Aquí está nuestro hermano Gibran. ¿Cómo están, chamacos? Los que están hasta atrás, ¿sí me ven bien o me hago más para adelante? ¿Bien? ¿Seguros? Muy bien. Muy bien, pues buenas tardes, ¿cómo están? Vamos llegando, vamos después de comer. Ya sé que a lo mejor entra la pesadez, pero ¿qué te parece si me acompañas a abrir tu Biblia en la carta de Santiago? La carta a Santiago, capítulo 4. ¿Ya lo tienes? Santiago 4. Y el título de este mensaje dice es sin dobles en mis acciones y mi corazón. Y vamos a hablar un poquito acerca de lo que habla Santiago en este capítulo. Pero antes de eso me gusta siempre darte algo de contexto, ¿sale? Y quiero decirte rápidamente que esta carta de Santiago está escrita por el que era medio hermano de Jesús. Esto tú lo puedes leer acerca de Santiago, puedes leer acerca de él en Hechos 12, Hechos 15 y también Gálatas 1 y 2 se menciona. Entonces esta es una persona de quien vamos a escuchar esta sabiduría, es una persona que creció desde niño con Jesús. Y a pesar de que no le creyó cuando estaba aquí después de su muerte, él cree en Jesús y se convierte en la cabeza de la iglesia de Jerusalén. De hecho, en el libro de Hechos podemos ver, y también, como te dije, Gálatas 1 y 2, el capítulo 1 y 2, podemos ver que él está a la cabeza y más o menos dura 20 años a la cabeza de la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén fue la primera comunidad de cristianos que había, ¿no? Y él fue entonces el que estuvo dirigiéndola y el que estuvo a cargo de ella. La iglesia en Jerusalén también a través de las cartas te das cuenta de que pasó muchas dificultades y que tuvo, por ejemplo, pasó un periodo de hambruna, ¿no? Entonces una iglesia para la cual es difícil el seguir a Jesús, el creer en el Evangelio, ¿no? No solo eso, sino que estaba en Jerusalén, en el mismo lugar donde estaban los judíos y estaba la oposición ahí cerquita, ¿no? Y un poquito aparte de todo esto, también a la carta de Santiago se le conoce como el Proverbios del Nuevo Testamento. Y esto es porque la carta de Santiago nos da muchas frases pequeñitas que nos van a ir dando sabiduría, muy parecido al estilo del libro de Proverbios, específicamente capítulos 1 al 9. Entonces, si tú conoces el libro de Proverbios y un poquito también de lo que hablaba Jesús en su ministerio, como lo que dice en el Sermón del Monte y todas estas enseñanzas, te vas a dar cuenta que el libro de Santiago es una fusión de esas dos cosas, ¿no? Escrita por un hombre que desde pequeño tuvo contacto con la Biblia, con el Antiguo Testamento y también desde pequeño con el Salvador del mundo. Y entonces ahora nos hace este empalme de estas dos cosas, ¿va? Pero ¿qué te parece que si antes de que empecemos ahora sí a leer, y ya que tienes un poquito de contexto,
le pedimos a Dios en oración que nos revele su palabra el día de hoy. Acompáñame a cerrar tus ojos. Y Dios, gracias por este tiempo, gracias porque eres bueno, gracias por tu amor, por tu paciencia, gracias porque, Señor, somos personas necias, porque hacemos todo lo que queremos nosotros y pocas veces volteamos a verte, a buscarte, Señor. Te ruego que el día de hoy traigas perdón sobre nosotros, nos animes a seguirte, a entender que esa paciencia, ese amor que nos tienes, está ahí para nuestro bien, Señor, y que debemos responder y que debemos hacer y buscarte de todo corazón. Te ruego que estas palabras del día de hoy no tengan estorbo en el corazón de los jóvenes ni de nadie que las escucha, y que puedan entrar a ellos y germinar y dar frutos y obras, que den fruto en obras de arrepentimiento, Señor. Te doy gracias y los pongo en tus manos como siempre en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces ahora sí acompáñame a leer el versículo 1 del capítulo 4. Y entonces Santiago ha estado, como te dije, ha estado dando algunas enseñanzas, algunas partes como de proverbios, como de sabiduría. Y aquí entonces entra en este nuevo tema y les pregunta, les dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Y entonces Santiago, cuando hace esto, empieza a hablar acerca de las peleas que había entre la iglesia y que había entre los hermanos, pero más aún entre el género humano en general, ¿no? Él empieza a decir que por qué hay guerras y por qué hay estas peleas y diferencias entre unos y nosotros, ¿no? Y entonces les dice que no vienen de sus pasiones que combaten en sus miembros. Y quiero que para que entiendas esto, acompáñame unas cuantas páginas atrás al capítulo 1 de Santiago, versículo 13, porque quiero que entiendas algo importante acerca del pecado. Dice, capítulo 1, versículo 7, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra concupiscencia? ¿Una mano por ahí? ¿Nadie? Bueno, concupiscencia, en un término muy sencillo te lo voy a poner, quiere decir pasiones desordenadas. Quiere decir todos aquellos deseos que no están alineados a los deseos correctos para con Dios, ¿no? Y entonces lo que está diciendo aquí Santiago, les está diciendo que la tentación viene de nuestras concupiscencias, que empezamos a ver algunas cosas que nos atraen y queremos ir y seguirlas con esos deseos desordenados que tenemos dentro de nosotros. La tentación no viene de parte de Dios, sino viene de adentro de nosotros, ¿no? Y esto es lo mismo que está diciendo acá. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿No vienen de sus pasiones que combaten en sus miembros? Entonces quiero que te des cuenta de que el problema muchas veces lo atribuimos a algo externo y la realidad es que está casi siempre dentro de nosotros, ¿no? El problema está siempre de nosotros y son esos deseos que no podemos controlar. Y fíjate cómo sigue diciendo en el 15, dice, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Qué quiere decir esto? La concupiscencia, una vez que la aceptas tú en tu corazón y entonces decides seguir esos deseos desordenados, dice que da a luz el pecado, entonces se convierte en pecado. Veníamos platicando ahorita en el camino para acá acerca de ciertas batallas que tenían algunos de los jóvenes. Y decía una de mis chicas, decía, es que a veces me dan ganas de hacer cosas locas, ¿no? Y de irme al mundo y de hacer y de olvidarme de lo que conozco, ¿no? Es esto, ¿no? Es este ejemplo. Es este ejemplo de aquí, son pasiones desordenadas, todos lo tenemos. Y yo le daba este ejemplo y le decía, mira, tú no puedes evitar que los pájaros vuelen por encima de tu cabeza. No puedes, pero puedes evitar que hagan nido, que bajen a tu cabeza y hagan nido. Y esto lo estoy diciendo como una metáfora para decir, tú no puedes evitar que haya tentaciones, tentaciones va a haber, porque tenemos un corazón caído que constantemente está buscando las cosas del mundo.
pero tú puedes evitar no hacerles caso, ¿no? A esas pasiones. Y puedes evitar y puedes hacer puedes rechazarlas por completo. Eso, porque en el momento en que las aceptamos, entonces es pecado, ¿no? Y ese pecado cuando es consumado, o sea, cuando se lleva a cabo, ¿te acuerdas lo que dice la Escritura? La paga del pecado es la muerte. Y en realidad el pecado es el problema principal que tiene el hombre. Si tú te acuerdas en Génesis, cuando Dios crea al hombre, Dios lo pone en un jardín que era perfecto y lo pone en su compañía. Pero Dios no creó robots. Dios creó seres con libre albedrío. Y para que estos seres tengan un verdadero libre albedrío, tienen que tomar una decisión. Por eso Dios pone en el centro del jardín, dice el árbol de la vida, y a un lado dice que pone el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y les da una advertencia y les dice, el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Y entonces Dios está poniendo enfrente de ellos dos cosas. Está poniendo enfrente la vida y la muerte, ¿no? La vida y la muerte. Y prácticamente este es el argumento que Dios les está diciendo. El fruto era el fruto, el árbol era del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y esto significaba que si ellos comían de este árbol, ellos querían empezar a definir el bien y el mal de acuerdo a lo que ellos pensaban que era correcto y no a lo que Dios había dicho que era correcto. Dios ya les había dicho, esto está mal, esto está bien, pero elige tú. ¿Quieres saber lo que está mal y lo que está bien a tus ojos? ¿O quieres seguirme a mí y escoger la vida? Y como sabes, Adán y Eva caen y definen el bien y el mal por sí mismos. Y entonces ahora, ¿te acuerdas que dice la Escritura que se voltean a ver y se dan cuenta que están desnudos y se avergüenzan? Y esto es porque ya no están en la misma sintonía. Para uno lo que está bien es una cosa, para otro lo que está bien es otra cosa, y se avergüenzan de esa división que tienen. En nuestras vidas es muy similar. De hecho, bueno, más adelantito en Génesis mismo, lo puedes ver con Caín y Abel, ¿no? ¿Por qué mató Caín a Abel? Porque para él no era bueno que Dios prefiriera a uno sobre a otro. Y le entraron celos y lo mató. Y él definió lo que era bueno para él, aunque no se alineaba con lo que era bueno para Dios. Y eso te digo, puedes verlo en todas nuestras vidas, puedes verlo a lo largo de la historia humana, ¿no? Porque hay guerras así como la de Rusia y Ucrania. ¿Y tú crees que los rusos o los ucranianos dicen, vamos a hacer esta guerra porque soy malo? No, ellos piensan que están haciendo el bien, ¿no? Ellos piensan que están haciendo lo correcto. ¿Para quién? Para ellos mismos. Están definiendo el bien como les conviene para llevar a cabo lo que quieren. Y de la misma manera así lo hacemos nosotros, individualmente. ¿Alguna vez has participado, por ejemplo, en hacerle burla a alguien? A pesar de que sabes que burlarte de las personas es malo, pero como estás a lo mejor con tus amigos, y como estás con la gente que tú consideras tu banda, ¿no? Tu pandilla, tus hermanos, y entonces ves a alguien y aunque sabes que está mal, estás definiendo el bien y el mal a lo que te conviene. Defines el bien y el mal a lo que te conviene cuando tus papás te dicen, oye, no hagas esto, y aún así lo haces. Oye, no vayas a salir esta tarde, quiero que te quedes aquí en la casa. Y tú ves y planeas cómo hacerle para escaparte y para poder salir. ¿Por qué? Porque salir te conviene a ti. Es bueno para ti. Pero estás redefiniendo el bien y el mal de acuerdo a lo que te conviene. Lo mismo si has tenido contacto con drogas o con alcohol, ¿no? Tú sabes que esas cosas son malas, pero nuevamente te justificas y empiezas a decir, pero mira, cuando hago esto, cuando tomo, cuando consumo, y entonces empiezas a definir el bien y el mal. Muchas veces incluso lo hacemos por querer pertenecer con alguien más, ¿no? Porque esos de allá se ven cool y yo quiero ser como ellos. Y no importa lo que tenga que cambiar, las reglas que tenga que modificar, yo quiero ser como ellos. Y así tenga que hacer o dejar de hacer, yo quiero cambiar así. Y no hablemos ni siquiera de las relaciones sexuales, que son también algo muy parecido, ¿no? Que a pesar de que en tu iglesia, tus pastores, tus padres te dicen, oye, espérate, hay un plan de Dios para todo esto,
estás buscando, ¿no? Cómo hacerlo y cómo redefinir las cosas y las reglas. Y empiezas a adoptar cosas que el mundo te dice porque te convienen. Y empiezas a hacer a un lado las normas de Dios. Entonces el pecado que cometieron Adán y Eva es el mismo pecado que cometemos tú y yo todo el tiempo. Cambiamos las normas de Dios por nuestras propias normas y nos hacemos como queremos, ¿no? Ahora regresa a Santiago 4 y vamos a seguir leyendo el versículo 2 y 3. Dice, codicias y no tienes, matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar, combates y luchas, pero no tienes lo que deseas porque no lo pides. Fíjate cómo dice el 3 también. Pides y no recibes porque pides mal para gastar en tus deleites. Y esto es interesante porque entonces vivimos ahora en este mundo en el que codiciamos todas las cosas que los demás tienen y nosotros no. Y no solamente estoy hablando de cosas físicas como el teléfono o la ropa, sino que con las redes sociales ya estamos hablando de estatus social, el número de seguidores que tienen, el tipo de persona que es, su carácter, y cómo parece en redes sociales terminamos idolatrando o idealizando a las personas y parecen como que viven estas vidas perfectas, cuando en realidad no es así. Graban un video de 5 minutos y son igual que tú y que yo y que todos los seres humanos, ¿no? Cuando nuestros papás les tocó, por ejemplo, el fenómeno de la televisión y todo eso, para ellos era idolatrar a las estrellas de cine, para ellos era idolatrar a los actores, a los cantantes. Y nosotros ahora ya lo tenemos en mucho más nivel, porque ahora no solamente son esos, sino también cada persona que tiene una cuenta en Instagram o en TikTok o en lo que sea que uses y que tiene tantos seguidores y que hace contenido cool. Y entonces ahí estamos todo el tiempo con nuestro corazón deseando lo que ellos tienen, lo que ellos dicen, lo que ellos quieren, ¿no? Y caemos en este engaño del mundo, en esta corriente del mundo que nos aparta de Dios. Y no solo eso, sino que todas estas cosas empiezan, como te dije, a redefinir el bien y el mal. Y empiezan a decirle bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Y ¿sabes qué? Nosotros lo consumimos todo el tiempo. ¿Y qué crees que va a pasar en nuestra cabeza? Vamos a empezar a ver las cosas distorsionadas, ¿no? Vamos a empezar a cambiar nuestras prioridades. Y dice aquí que codiciamos y no tenemos, matamos y ardemos de envidia. Y aquí no es una matanza literal, sino como estas pasiones. Recuerda que estamos hablando de estas pasiones y constante querer ser y querer buscar y querer estar. Muchas gracias. Y no podemos alcanzar, dice. Combates y luchas y no tienes lo que deseas porque no lo pides. Incluso cuando pides, no recibes porque pides para gastar en tus deleites. Y esto es importante porque Dios nos ha dicho a todos, a cada uno de nosotros, que lo que queramos lo podemos pedir en oración, y si lo pedimos de acuerdo a su voluntad, como dice la primera carta de Juan 5:14, si pedimos de acuerdo a su voluntad, entonces Dios nos oye. Pero ¿qué crees? La mayoría de los deseos, la mayoría de las peticiones que tenemos, las hacemos no de acuerdo a su voluntad, sino de acuerdo a la nuestra. Y entonces estamos pidiéndole cosas a Dios que no se alinean con sus planes. ¿Tú crees que Dios nos va a conceder esas cosas? Como dice aquí, pides mal, porque pides para gastar en tus deleites, en tus deseos, en tus placeres. Y otra vez, no estamos hablando nada más de bienes materiales, de dinero. Estamos hablando de todo lo que hay dentro del corazón, de todos nuestros deseos más profundos y de lo que queremos llegar a ser. Y todas esas cosas, ¿por qué queremos? Como que piensa, detente, cierra los ojos un minuto y piensa y di, ¿qué es lo que más deseo en mi corazón? Y si eso no es Dios, y si eso es algo que está pegado al mundo, entonces caemos en esta categoría de la que estamos hablando. Caemos en esa categoría. Fíjate cómo dice
en el versículo 4, y esto no es poca cosa, ¿no? Les dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Jóvenes, si quieren ser amigos del mundo, son enemigos de Dios. No es broma, no es un juego. En el mundo van a encontrar perdición y muerte. En el mundo ustedes están escogiendo definir el bien y el mal de acuerdo a lo que ustedes creen. Están escogiendo comer de ese fruto que Dios dijo, no comas. ¿Y qué va a pasar? Ese camino lleva a la muerte. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y esto es poner, como te decía, poner cualquier otra cosa por encima de Dios. Cualquier deseo por encima de Dios. Ya sea la popularidad que puedas querer tener, tu ego, cómo te perciban los demás. Puede ser el dinero, los bienes materiales. Puede ser tu apariencia. Puede ser esta constante insatisfacción que sientes y que te lleva a sentirte triste y en depresión porque no estás contento con lo que Dios te ha dado. Dios te ha regalado esta vida y te ha puesto frente de ti, como lo hizo al principio con Adán y Eva, te ha puesto de frente de ti dos opciones, la vida y la muerte. ¿Cuál vas a escoger? Y la cosa es que constantemente creemos en esta mentira del mundo y es que somos inundados, todo en internet, las letras de las canciones que escuchamos, las tramas de las películas. Y ni siquiera me estoy metiendo a la ideología de género y todo esto nuevo que viene y que es la moda y que obviamente está muy mal. Pero desde hace tiempo ya esto no es nuevo. Las canciones, las películas, todas nos hacen anhelar y creer un ideal del ser humano que es falso, que no va de acuerdo a los planes de Dios. Y entonces vivimos queriendo ser como estas cosas que vemos, como esta música que escuchamos, y todo eso nos hace enemigos de Dios. Dense cuenta de eso. Abran los ojos a esta realidad. Fíjate cómo dice el versículo 5, dice, o piensan que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en ustedes nos anhela celosamente. Y es que si tú has creído en Jesús, si tú has querido seguir y entregarle tu lealtad, dice la escritura que Él ha puesto en ti el Espíritu Santo como un pago anticipado de lo que va a pasar después en la resurrección. Y entonces dentro de ti, digamos así, hay dos naturalezas, la de la carne y la del espíritu. Y veníamos platicando también esto en el camino y yo les dije, les advertí que era un spoiler, ¿no? Pero veníamos platicando y te decía, dentro de ti tienes entonces ahora estas dos partes. Y cada que pasas tiempo y que estás pensando en cosas de la carne y del mundo, estás alimentando a tu parte que es de la carne y del mundo. Y cada que pasas tiempo en las cosas de Dios y orando y ayudando a la gente y estando en comunión con Él, empiezas a alimentar a la parte del Espíritu. Ahora, vuelve a hacerte esta pregunta. ¿Cuál parte crees que está mejor alimentada? ¿La de la carne o la del Espíritu? ¿Cuánto tiempo gastas en las cosas del mundo? ¿Cuánto tiempo gastas en las cosas de Dios? Muchas veces en la clase con los jóvenes me preguntan a veces, ¿por qué Dios no vemos estos milagros que leemos en la Escritura y estas sanaciones y les digo, porque el pueblo es débil, porque el pueblo está demasiado tiempo en el mundo, que su cristianismo es el cristianismo más débil que hemos visto desde el inicio de la iglesia. Nos ha tocado ser una generación muy débil, pero no es pretexto para que no podamos superar estas cosas que el mundo está poniéndonos a nosotros. Y debemos de ser firmes y debemos de ser valientes como oraba el pastor, ¿no? Sé fuerte y valiente. ¿Por qué? Porque estas cosas no se van a ir fácil. No es fácil a lo mejor para ti eliminar tu cuenta en Instagram. No es fácil a lo mejor para ti decirle que no a tus amigos que te están queriendo llevar a hacer cosas que no son correctas. Se necesita valor, se necesita fuerza, se necesita una convicción de que Dios es lo primero en tu vida.
Y créeme que Él, dice la Escritura, y lo vamos a leer más adelante, Él honra a los que le honran. Y Él da gracia a los que se humillan ante Él y hacen las obras que Él pide de nosotros. Entonces, si tenemos este espíritu, tenemos que alimentarlo, ¿no? Fíjate cómo dice, acompáñame por favor. Bueno, ¿sabes qué? No me acompañes. Te lo voy a leer en esta versión, Nueva Traducción Viviente. Romanos 7:14. Fíjate cómo dice Pablo en esta parte, ¿no? Dice, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí. ¿Y te acuerdas de lo que decíamos hace ratito? Muchas veces buscamos el problema afuera, pero el problema está en mí. Dice, el problema está en mí porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, esto demuestra que estoy de acuerdo con que la ley de Dios es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Quiero hacer lo que está mal, no quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vivo en mí. Y he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Este poder me esclaviza, el pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y fíjate la respuesta. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Porque si a lo largo de estos primeros versículos que hemos leído, tú te has sentido identificado con la parte mala, con la parte que no puede, con la parte que batalla, aquí está la respuesta. La respuesta está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque Él vino a este mundo. Él vino a este mundo a entregarse por nosotros, a vivir una vida perfecta, en obediencia a Dios, lo que nosotros no podíamos hacer jamás. Y entonces voluntariamente entregó su vida por nosotros, para que ahora, cuando Dios nos voltee a ver, a cada uno de nosotros, que hemos puesto nuestra confianza en Él, y nos voltea a ver, entonces dice, yo no estoy viendo a Gibran, estoy viendo a Jesús y sus obras. Qué indigno soy yo de eso, qué indigno eres tú de eso. A pesar de todo el mal que hacemos, a pesar de todas las cosas y errores que cometemos, aún así Dios en su amor voltea a vernos y ve la obra perfecta de Jesús. Y cuando volteó a ver a Jesús en la cruz, ¿qué crees? Vio todos nuestros errores y los castigó en esa cruz. Y ahora gracias a Él entonces tenemos este espacio, este camino que se nos abre hacia Dios, esta oportunidad de tener una comunión con un inalcanzable que es Dios. Y que entonces ahora toda nuestra vida, vamos a pelear esta pelea de la que hablamos, de la que hemos estado diciendo, contra el pecado, contra las cosas de la carne, contra el mundo. Pero vamos a pelear de esta forma en la que sabemos que nuestra victoria ya está comprada por Jesús. Entonces tenemos que pelear ya con un espíritu de que al final vamos a ganar y que no importa qué tan difícil sea y qué tan pesado y qué tantas decisiones complicadas tenga que hacer, esa victoria ya me fue dada. Y por eso debo tener esa confianza de decir, Señor, si tú dices que me aparte de estas personas, lo voy a hacer, porque sé que tu camino es mejor que el mío. Y ahora ya no lo hacemos para agradar a Dios y para llegar a este lugar de gloria por nuestros méritos, porque sabemos que Jesús lo compró para nosotros. Entonces ahora nuestro motor es ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros y lo hacemos para corresponderle su amor.
porque nos ha cambiado y nos ha dado este nuevo corazón, que ahora buscamos en Él las buenas obras, ya no para llegar a este estándar de grandeza, porque Él nos lo regaló, sino para demostrar que confiamos en su amor, que confiamos en su palabra. Ahora fíjate cómo sigue diciendo en el versículo 6, dice, pero Él da mayor gracia. ¿Te acuerdas? En esta pelea, y esto es de lo que decimos, en esta pelea en la que estamos, Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esto es directamente del libro de Proverbios. Y es sencillo. Dios da gracia a aquellos que se humillan, aquellos que saben su verdadera condición y que entonces vienen con Dios y le dicen, Dios, yo no puedo, no tengo fuerzas, no sé cómo hacerlo, quiero obedecerte, pero me gana el mundo y me gana esto. Y entonces dice Dios que si nos sometemos a Él, da gracia a los humildes. Y no quiere decir que no requiere de nuestro esfuerzo, requiere de nuestro esfuerzo, sí. De hecho es lo que vamos a ver más adelante. Dice aquí en el 7, sométanse pues a Dios y resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Y esta es una parte en la que Santiago empieza a hacer como acción y reacción, ¿no? Y dice, sométanse a Dios y el diablo huirá de ustedes. Y puedes pensar, ¿por qué crees que Santiago incluye aquí al diablo? Como que hemos estado hablando de la carne y de nuestro pecado y de lo malo que somos, pero dice aquí, sométete a Dios y resistir al diablo y él huirá de ustedes. ¿Y por qué crees que es eso? Es porque recuerdas que la Biblia también dice que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra las huestes de maldad, contra los principados y las potestades. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las luchas que tenemos, los pleitos que tenemos con nuestros, a lo mejor con un hermano, con un amigo tuyo, con tus papás, con quien sea que te pelees, y lo que ellos te puedan hacer a ti, y así en grande, ¿no? Vamos viendo de hombre a hombre y luego de nación a nación y lo vemos a escala mundial. Y todas estas pleitos y peleas de las que hablamos al principio, todas esas tienen detrás también al enemigo, que le encanta poner a las personas cerca de situaciones así para que caigan. Y él sabe que somos carnales y que vamos a caer. Por eso es nuestra intención y nuestro esfuerzo. Dice, sométete a Dios, resiste al diablo. ¿Cómo vas a hacer esto? Bueno, acércate a Dios. En el versículo anterior dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti. ¿Qué tienes que hacer entonces? Tienes que estar cerca de Dios, tienes que orar, tienes que leer tu Biblia todos los días. No solo leerla, estudiarla, escudriñala, haz apuntes, ¿sí? Busca estar cerca de Él, busca que oír su voz todos los días. Ora, mañana, tarde, noche y cada ratito que tengas libre, ora. Empieza a cambiar la balanza, que ya no pases más tiempo en el mundo. Borra tus redes sociales, quita todo eso de enfrente de ti. Pueden ser eso, y pueden ser videojuegos, y pueden ser mil cosas que nos distraen. Pasa tiempo con Dios. Dios honra a los que le honran. Dios se acerca a los que se acercan a Él. Pero si tú estás en el mundo, ¿cómo esperas estar cerca de Dios? ¿No? Acércate a Dios y de esta forma resistes al enemigo, resistes sus ataques. Dice aquí también, pecadores, limpien las manos. Y esto habla mucho de acción, ¿no? Ponte a hacer obras. Y yo quiero que veas aquí atrásito también en Santiago, capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2,
versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, esto quiere decir son pobres, están en una condición deplorable y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice: vayan en paz y caliéntense y sáciense, pero no les dan las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha o de qué sirve? Dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y alguno de ustedes podría decir: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El cristianismo que nos toca vivir en estos momentos, en este tiempo, es un cristianismo que tiene muy pocas obras. Y Santiago dice que no es un cristianismo real. Si nosotros decimos que tenemos fe, si nosotros en nuestro corazón y le decimos a la gente: yo soy cristiano, mira, yo creo lo que dice aquí en la Biblia, pero no ayudamos a la gente que lo necesita, no ayudamos al necesitado, al pobre, a los migrantes, no ayudamos a los que son tratados injustamente. Si vemos a alguien que se están burlando de él y que le están haciendo bullying, no vamos y nos ponemos en medio y decimos: oye, tranquilo. Entonces nuestra fe no está siendo real. Aquí lo dice, es una fe muerta. Y la verdadera fe es una fe que produce obras. No porque las obras otra vez nos vayan a salvar, sino porque las obras son la evidencia de que en nuestro corazón verdaderamente hemos tenido fe. Examínate el día de hoy. Examina tus acciones. Examina cómo te conduces en la vida. Para terminar, dice versículo 9: aflíjanse, lamenten y lloren. Su risa se convierte en lloro y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Y esta parte, para terminar, es sencilla. La vida que Dios ha marcado para el cristiano no es una vida que se considere de gozo y de placer y de tranquilidad. Pregúntale a tus pastores. Pregúntale a la gente que se ha esforzado por el reino de Dios. No son vidas fáciles. Son vidas de aflicción, son vidas de lamentación, son vidas de llanto. Así como Jesús fue afligido, se lamentó y lloró. Pero Jesús pasó la prueba. ¿Te acuerdas el momento en el que estaba él en el Monte de los Olivos, a punto de que lo fueran a matar? Y dice que él tenía una angustia hasta la muerte y lloraba. Y le decía a Dios: Dios, si puede pasar de mí esta prueba, pero no sea lo que yo digo, sino que sea tu voluntad. La vida del cristiano se trata de aprender a someternos a la voluntad de Dios. Y a pesar de que hay aflicciones, lamentaciones y llantos, dice la Escritura que Dios durante todo ese tiempo está con nosotros. Y a pesar de que por fuera se pueda ver como: oye, le está yendo mal, está pasando situaciones súper difíciles, ¿sabes qué? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento está contigo. Te ayuda, te guía de la mano, pacientemente, con amor. Te lleva a tu destino y el destino es que serás exaltado, seremos exaltados si somos buenos siervos al Señor. En Apocalipsis hay esta marca bien famosa que es el 666, ¿no? La marca de la bestia. Y esta marca, sin entrar en mucho detalle, es una marca que se le pone a aquellos que rechazan a Dios y que aceptan el mundo. No estoy hablando de un chip, no estoy hablando de nada tecnológico, es algo simbólico.
es una marca que tiene la gente que sigue la corriente del mundo. Esto está en contraste con la marca que tiene la gente que sigue a Dios. Y es que la Escritura dice que aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús somos sellados con el Espíritu Santo. Y que ese Espíritu, como te dije hace unos momentos, es un pago anticipado de nuestra esperanza futura, en la que seremos exaltados. Pero ¿qué debemos de hacer? Debemos de dejar entonces de definir el bien y el mal a lo que me conviene a mí. Debo someterme a Dios y esto quiere decir aceptar las cosas que Él dice. Si Él le llama bueno a esto, yo le llamo bueno a esto. Si Él le llama malo a esto, yo le llamo malo a esto y seguir ese camino. Como Jesús lo hizo. Jesús parecía que era todo para Jesús. Si Jesús hubiera definido el bien y el mal a su conveniencia, él hubiera dicho, pues no muero, no quiero morir. Pero muchas veces así pasa. Lo que en verdad nos lleva a la vida nos parece que es muerte. Y lo que en verdad nos lleva a la muerte nos parece que es vida. Y así somos humanos torpes, de corta vista, que no sabemos diferenciar el bien y del mal. ¿Por qué crees que Dios nos dice, fíjate cómo defino yo lo que es bueno y lo que es malo? Lo que Dios nos manda en su palabra no es para afligirnos, no es para darnos lata, es para nuestro propio bien. Y esta pelea y esta batalla y este camino se le conoce como la santificación. Y es un camino que vamos a vivir de ahora en adelante, mientras creamos en Jesús y hasta el final de nuestras vidas, en el que vamos a estar peleando contra las corrientes del mundo y inundándonos cada vez más de nuestro Dios. El día de hoy quiero invitarte a eso. No sé si tú conozcas lo que es la santificación. No sé si tú conozcas lo que es estar cerca de Dios. Pero quiero invitarte a eso. Quiero invitarte a que no estés aquí nada más por el relajo, por los cotorreos, sino que busques hacer estas buenas cosas, esta definición del bien de Dios. Que escuches con atención a las predicaciones de los demás que te van a estar hablando y que detectes cuáles son los caminos que Dios quiere que sigas. Que entiendas que el mal está dentro de ti y que la única solución para ese mal, para poder tomar verdaderamente la vida, es a través del sacrificio de Jesús. Si aún no lo has hecho y si no aún no lo has conocido, yo te invito a que lo hagas el día de hoy. Porque es el único camino, dice la Biblia, es el único camino al Padre. Si no lo tomas, vas hacia la muerte, vas hacia la enemistad con Dios. Y si el día de hoy te sientes débil y te sientes que estás luchando por quitarte del mundo de encima, te invito a que seas valiente, que seas fuerte, que elimines las cosas de raíz, lo que te está trayendo al mundo. Si tienes que cerrar tu red social, ciérrala. Si tienes que dejar de jugar videojuegos y regalárselos a alguien más, hazlo. Pero no caigas en el engaño del mundo de que todas esas cosas están bien y no pasa nada. Todas esas cosas nos van a distraer. Y como vimos aquí, nos constituimos enemigos de Dios. Hay esperanza en Jesús. No todo el tiempo es difícil. Es súper tierno con nosotros y paciente y amable y nos ama tanto que a pesar de que yo te lo estoy poniendo así, en la práctica Dios nos lleva de la mano con un amor que no crees y nos va enseñando paso a paso. Pero necesita tener tu lealtad. Y si ya la tienes, si ya has creído en Él, pero estás viviendo una vida pasiva, te invito a que te actives. Hay mucha necesidad en este mundo. Hay mucha violencia, mucho dolor, y eso quiere decir que tenemos muchas obras por hacer, mucho trabajo para nuestro Dios, para que en el momento en el que estemos allá, nos diga, ven, pasa, buen siervo. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo, gracias porque eres bueno, gracias porque eres paciente, Señor.
Te ruego que el día de hoy hables profundamente a nuestros corazones, no solo de los jóvenes, sino de todos aquellos que decimos seguirte, para que nos ayudes a quitar al mundo de medio de nosotros, para que nos ayudes a estar cerca de ti, pasar tiempo contigo, multiplicar nuestros esfuerzos en tu obra y que sepamos y descansemos en que tú ya lo has pagado todo por nosotros y que solamente tenemos que ser fieles. No nos pides resultados, nos pides fidelidad, Dios. Y te doy gracias y nos pongo en tus manos como siempre, porque ¿a qué otro lugar podríamos ir, Señor? Gracias por tus palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Joven, ¿a quién eres leal? Aquí no hay de otra. O eres leal a Dios o eres leal a Satanás. No puedes ser tibio, porque tibio Dios te vomitará de su boca. ¿A quién eres leal? Y según a quién le seas leal, te van a dar la recompensa, ese ser. Puede ser Dios o puede ser el enemigo. ¿Sale? Gracias a nuestro hermano. Y por favor, jóvenes, acérquense con su líder. Ahorita los líderes van a tener unas hojitas para que puedan hacer algunas preguntas. Ojo, quiero, esto también es a consideración de ustedes.